Saben que, primero me presento. Hola, mi nombre es Jofre Aguirre, ¿cómo le va? Eh, Sé que tengo bastante colgado el canal, pero hoy, como todas las mañanas, eh, venía haciendo básicamente la reflexión de la mañana y me puse a pensar cuál era la manera de poder conversar con Dios. Saben que desde ayer vengo metiendo ayuno y vengo con la teoría de que el no ceder a los placeres, el mantenerte firme con tus hábitos, mantenerte firme con las cosas que vos querés, el solamente hacer las cosas que tu conciencia te dice, te va a llevar a cada vez acercarte más a Dios. Y en cuanto a Dios, me refiero a esa voz en tu conciencia que muchas veces la escuchás poco porque tu cabeza está tapada de cosas negativas. Y creo que la pregunta que se me vino a la cabeza fue ¿cómo hago para escuchar cada vez más esa voz? ¿Cómo llego a ese nivel espiritual del decir, escucho la voz, la escucho clara y cada vez es más clara que ya sabes inclusivemente las consecuencias que vas a tener cuando no le hagas caso? Y esto del ayuno me está llevando a darme cuenta que cuando uno no cede a las pulsiones, cuando uno no se falla a uno mismo, cuando uno no se falla a su palabra, es cuando más claro estás en tu vida, es cuando más escuchás esa voz, cuando más escuchás la voz de tu conciencia. Y cada vez escuchar la voz de tu conciencia más claro te va a llevar a hacer cada vez más cosas que tu conciencia quiere y que tu ser necesita, que serían como los mandatos de Dios básicamente. Pero ¿saben cuál es el problema? Que uno cuando está oscuro o cuando literal te estás fallando a vos mismo, esa voz cada vez la escuchás cada vez menos. Y llega un punto en el que se te hace normal el no escucharla, o el escucharla apenas y no hacerle caso. O algo que me pasaba a mí, antes sabía que la joda, el alcohol, las drogas, las tenía que dejar. Digamos, me pasó mucho con el porro o con la cocaína también, que yo sabía que mi conciencia todo el tiempo me decía que era algo que tenía que dejar, era algo que me hacía mal, era algo que mi conciencia me pedía a gritos todas las mañanas, del decir no, nunca más hago esto, o no, no voy a tomar más, o no, no me voy a fumar nunca más un porro, me está dejando mal, ya me está dejando triste. ¿Y qué hacía? Recurría nuevamente a las drogas para tapar esa voz. Y cada vez la escuchaba menos, y cada vez la escuchaba menos. Hasta que llegaba un punto en el que, no sé, en mi caso hablaba con mi viejo, hablaba con alguien que estaba un poco más conectado espiritualmente. Y me hacía volver a escuchar esa voz. Y creo que también es mucho la importancia del entorno, porque si tu entorno te ayuda a escuchar esa voz, que es Dios en sí, vas a poder salir de ahí, vas a poder sentirte mejor, todo en tu vida va a poder prosperar. Pero en cambio, si tu entorno está más hundido que vos y son personas que ya aprendieron a tapar mejor la voz de su conciencia, te van a llevar a un lugar cada vez más oscuro, en el cual pienses que todo lo que vos estás haciendo está bien. Pero nada,
fue un poco la reflexión de hoy. Y nada, quería compartírselo porque considero que para mí es importante, porque todos sabemos y escuchamos esa voz adentro de nosotros y muchas veces no le hacemos caso porque simplemente pensamos que son pensamientos vacíos y en realidad son los pensamientos más claros que vas a poder tener. Porque para mí nuestra conciencia es la auténtica voz de Dios. Y si no le haces caso, lamentablemente, va a ser cuando a través de emociones, a través de sentimientos cada vez más fuertes, te va a llamar y te va a llevar a que te des cuenta que te está hablando. Pero bueno, en fin, ya volviendo a Buenos Aires, estoy en Arica. Uy, no saben lo que me reventó el hombro al tener el teléfono así. Caminando por la playita, 5 AM, como todas las mañanas, reflexionando y nada, me cayó esta reflexión que sinceramente para mí, como siempre digo, todos los videos que hago son videos que me hubiese gustado que alguien me diga esto, que alguien me explique esto desde otra perspectiva, porque considero que siempre mis reflexiones pueden estar en el lugar de la persona que está del otro lado. Pero bueno, chicos, miren, playita, 6 de la mañana, ganando como siempre.